Le agradezco a la doctora Oliva López Arellano, es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, que toma la comunicación. Doctora, muchas gracias por su tiempo y buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Un saludo a ti y a tu auditorio. Quisiéramos actualizar las cifras en la Ciudad de México de personas contagiadas y de víctimas mortales, si es tan amable. Sí, cómo no. Al corte de ayer, en el informe técnico que se da todos los días a las 7 de la noche por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, son 296 casos positivos en la ciudad, negativos 787, sospechosos 591 y 8 defunciones. Ese es el dato local. Ahora, ¿cuántos de estos, si usted tiene ese dato, pertenecen a dispersión comunitaria? Porque ya estamos en una fase 2. Recordemos que primero pues era casos importados, pero ahora esto ha comenzado a dispersarse. ¿Tienen ustedes este panorama en concreto? ¿Cuántos de ellos, de los confirmados? Todavía, como los casos positivos son acumulativos, todavía predomina el número de casos de la primera fase, el número de casos de importados y el número de casos ligados a importación, asociados a importación. Ya cada vez vamos viendo que es más difícil identificar los contactos, es más difícil identificar si estuvieron asociados a importación, y por eso se señala que ya estamos en la fase 2 de circulación local, pero todavía en el volumen de casos sigue siendo muy importante los asociados a importación. ¿Por qué? Porque son acumulativos. Ya en los nuevos sospechosos, ahí sí ya vamos a encontrar casos de circulación comunitaria. La doctora, ¿cómo nos explica que es un poquito más difícil detectarlos? ¿Qué se tiene que hacer? Porque se ha hablado mucho de pruebas. Ayer el subsecretario López-Gatell pues se aclaró que no existen pruebas rápidas efectivas y autorizadas, al menos en México. ¿Cuál es el proceso? Si hay, ¿qué tipo de síntomas? ¿A dónde acudir para entonces hacerse la prueba que ustedes han llevado a cabo desde el principio, doctora? Eso es cierto, que digamos que pruebas rápidas no existen para identificar a este virus, que es un SARS-CoV-2. Se tiene que hacer una prueba sofisticada que requiere un procesamiento entre 24 y 76 horas, más o menos, y por lo tanto, y además la prueba no tiene una utilidad para lo que podríamos decir tomar las medidas. Porque si me dijera es una prueba diagnóstica y hay un tratamiento o hay una vacuna, entonces a los confirmados pues se les da ese tratamiento o se les pone esa vacuna. No es el caso del COVID-19. En este momento lo que tenemos son recomendaciones generales que aplican para todas las infecciones respiratorias agudas, sabiendo que un porcentaje importante de ellas serán COVID-19. Entonces, las pruebas son importantes para investigación, son importantes, muy importantes para vigilancia epidemiológica, que estamos haciendo a través de sitio Centinela, son muy importantes para ver el comportamiento de la propagación del virus en la ciudad, pero no son esenciales para tomar las medidas que se tomaron desde hace tiempo, para insistir el quédate en casa, para insistir en no contagiar y no contagiarnos, para insistir en la higiene personal y en la sanitización de los espacios laborales, domésticos, también de transporte público, etcétera. La prueba es independiente de esto. No sé si consigo transmitir la idea. Sí, doctora, lo que ocurre aquí es que los síntomas que tanto se nos han informado pueden llegar a confundir con otro tipo de padecimiento, y entonces si permanecen en casa no estarían en riesgo el resto de los integrantes de una familia. Es decir, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿O usted recomienda no hacerse esta prueba? ¿O sí? ¿Cómo nos orienta? No acudir a centros de salud, ni ir tampoco a hospitales, ni saturar los servicios de emergencia. Lo que recomendamos es, si usted tiene datos de infección respiratoria aguda, en este momento puede ser una infección común y corriente, puede ser influenza, porque todavía estamos en el piquito en la última parte de la influenza, puede ser una infección, una faringitis, una amigdalitis por otros virus,
o puede ser COVID-19, donde el 90% de los casos van a cursar con síntomas leves, es irrelevante. Quédese en casa, es irrelevante saber, quédese en casa, aísle sus contactos y mantenga una higiene doméstica, que es fundamental. O sea, esa es la recomendación, porque el 90% de los casos van a ser casos leves. Ahora, la otra recomendación es, si tiene datos de dificultad para respirar, si tiene datos de mucho malestar general, fiebre muy alta, pero sobre todo lo que es definitorio para acudir a un hospital, para ir a un servicio de urgencias, es la dificultad respiratoria. Si tiene este dato, no lo dude, vaya a una unidad de salud. Unidad de salud. ¿Y quiénes son los únicos que pueden hacer estas pruebas, que el resultado dura de 24 a 76 horas, son en la Ciudad de México? Sí, se hacen. Nosotros estamos haciendo estas pruebas en los 10 centros monitores COVID, centros de salud de monitoreo COVID en 10 alcaldías. Y a partir de mañana tendremos en las 16 alcaldías. 16. Eso es algo importante. Luego también las estamos haciendo, por supuesto, en todos los casos de hospitalarios con neumonía. Se están haciendo las pruebas y también se está haciendo las pruebas a través del filtrado que hace la aplicación de SMS 51515 COVID-19, que filtra a través de una serie de preguntas y nos manda a Secretaría de Salud casos que probablemente califiquen como casos sospechosos de COVID. Se le visita en su casa, se le hace una consulta médica y se toma una prueba. Se toma una prueba. Son los mecanismos que nosotros tenemos. Y desde luego los hospitales privados acreditados, varios de ellos tienen también la posibilidad de hacer pruebas. Y todos los hospitales COVID y todos los hospitales, los institutos nacionales COVID. Correcto, pues ahí está la información, doctora, le agradecemos mucho. Para Milenio su tiempo, doctora Oliva López Arellano, es la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Muy amable, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto.